Y como todos los miércoles lo tenemos a Giancarlo Quadrizzi por aquí, que es nuestro psicólogo, nuestro analista de lo que está pasando también en nuestra sociedad. Y el que nos permite, parar un poco la pelota y reflexionar más profundamente, salir del zócalo, del subtítulo, de esas historias chiquititas que ves en las redes sociales y pensar un poco más en profundidad. ¿Cómo va, Giancarlo? Muy bien, muy bien. Acá, después de escucharlo a Gastón, con ganas de ser dijépolo para poder ponerle las palabras adecuadas a esta realidad tan compleja, tan entrevesada, como decís vos, ¿no? Nos perdemos tanto en las cosas pequeñas. Sí. O pequeñas no, digo, ¿no? Pero digo, hay como una de las principales dificultades que tengo en entablar diálogos, más allá de los espacios profesionales, con amigos, familiares y demás, es esta marea, esta resaca de información donde algún tema que puede ser importante, pero que no es más importante que otros, cubre, tapa el resto de temas, no nos permite llegar a lo central, ¿no? Digo, lo anecdótico se convierte en lo problemático se convierte en anecdótico, cuestiones de índole individual las generalizamos, las cuestiones que son del universal, de los particulares, digamos, la decimos, bueno, como que son un detalle, un problema de gusto, La Biblia y el ¿no? calefón. La Biblia de Calefón. Así que bueno, este siglo XXI viene peor que el XX, parece ser, o por lo menos viene con aprendizajes del XX que no hicimos nosotros, que hicieron aquellas personas que en el siglo pasado aprendieron a manipular a las personas a través del espectáculo, las mentiras, la exacerbación, las generalizaciones, y que lograron con esto, bueno, poner en guerra al mundo, ¿no? E instalar una serie de industrias y de condiciones que todavía hoy estamos padeciendo, ¿no? Bueno, el tema de hoy es muy interesante y tiene que ver con abandono es violencia, sin políticas públicas, se invisibiliza la violencia de género y se abandona a sus víctimas. Bueno, estamos... Eso, digo, ¿no? Ese título, digamos, sería como el intento de poner las cosas en su lugar. Digo, estamos hablando mucho de violencia de género, pero me parece que no le estamos dando el enfoque adecuado, digo, en la medida en que, como decíamos, tomamos una situación particular, personal, y la universalizamos. Ponemos características de una persona y la generalizamos en relación a la política de un gobierno, por ejemplo. Y esto no nos permite ver algo que a mí me preocupa y me preocupa mucho, que es que la serie de políticas que fuimos construyendo, no solo para la prevención y atención de la violencia de género, sino en general para trabajar con las personas que están más vulneradas, que la historia las ha dejado en un lugar de mayor vulneración, bueno, se van desarmando, se van cayendo, no van teniendo presupuesto, no van teniendo la otra cuestión que me parece... Ya no es, el concepto ya no es violencia de género. Si ves la línea 144, es una línea de violencia, ¿sí? A ver, no se usa ese término. Ahora, para hablar de Fabiola, ahora todos se acordaron que es violencia de género. Claro. Porque, a ver, no es esto que escuchábamos el otro día, ¿no? Es la primera vez que una primera dama denuncia por violencia de género. No es la primera vez. Lo que pasa es que en la época de Zulema no existía ni siquiera la figura cuando le echaron de Olivos, ¿sí? Pero eso hubiese sido catalogado de violencia de género. Una mujer que le mataron un hijo y que empezó a denunciar que había corrupción dentro del gobierno. Bueno, no la dejaron entrar, fue un escándalo, la trataron de loca, en los medios no se podía hablar de ella. Eso fue violencia de género. Lo que pasa es que como figura no estaba ni siquiera tipificado, no era tema. Era, ¿no? Estaba dentro del ámbito privado. Y ahí voy con la invisibilización, ¿no? Digo, y la manipulación caprichosa de estadísticas. Como bien decís vos, digo, ¿no? Uno mira estadísticas, si tiene la suerte de que estén publicadas, porque la otra cuestión que me pasó antes de encontrarme con ustedes para compartir algunas palabras, Acá no hay datos. me metí en la web para ver, porque me mandan un amigo con el que tengo unas discusiones horribles, porque no nos ponemos de acuerdo, porque nos pasa esto, porque digo, una vez que uno quiere decir, bueno, pongámonos de acuerdo, discutamos Vamos al conceptos, dato. seamos rigurosos en el pensamiento y en la reflexión. Del otro lado, lo que me encuentro yo es eso, digo, bueno, a ver, te tomo un caso particular, te lo universalizo, te tomo un caso universal y te lo hago pequeño. Digo, no hay caso. Muy difícil, muy difícil, pero bueno, uno hace el intento.
Bueno, reservo la fuente de mi... No, me reservo la fuente. Decime qué fuente tiene el dato, porque si no tiene fuente a mí no me interesa el dato. Es una opinión cualquiera. Opinar, podemos opinar cualquier cosa. Cuando vos le das la fuente te dicen mentira. Es una fuente mala, claro. Es una fuente Entonces digo, bueno, vamos a ver qué fuentes hay. Y claro, me encuentro que al no haber Ministerio de Mujeres, toda una serie de información que se publicaba y que tenía por lo menos el rigor de ser siempre la misma, no está más. Digo, hay una invisibilización en las mismas redes. No sé si le pasa a ustedes que están cada vez más caprichosas las redes. Digo, antes uno tenía como un acceso más universal, ahora está como cada vez más sesgado, digamos, a qué accedes, a qué no accedes, de las noticias que te aparecen hasta las que buscas, digamos, ¿no? Y buscar información fehaciente es muy difícil. Pero digo, bueno, veamos las estadísticas, entonces, es muy difícil llegar a ellas. Hay que tener en cuenta que las estadísticas tienen que ver con esto, con que uno pueda tener la categoría y verlo, porque si yo no tengo la categoría, digo, por ejemplo, el gráfico que me envió arrancaba en el 2007, la estadística. Claro, arrancaba en el 2007 porque cuando se empieza a tipificar, a considerar y a registrar. Que haya un aumento sostenido de los casos de femicidios, en este caso me estoy refiriendo, ¿tiene que ver con que aumentan cada día los femicidios o que se registran? Bueno, si no tenemos o que un todavía hay que registro... seguir trabajando en cómo articularse, en cómo se recibe una víctima en una comisaría, que todavía te siguen diciendo, bueno, a lo mejor tuvo un mal día tu marido. Digo, ¿cómo hay que seguir trabajando, articulando para a una mujer a la que le decís, denuncia, después protegela en serio, no la largues, ¿no? Con un tipo que no le va a importar que diga, ay, ¿sabes qué? Tenés una perimetral. Sí, pero hacésela cumplir la perimetral. No se va a calmar un tipo por un papel, ¿no? A cualquiera que tuvo la oportunidad de acompañar a una persona en situación de violencia de género, sabe esto que está diciendo, digo, que decirle a alguien que denuncie es una estupidez un poco, digo, porque bueno, no digo que no hay que decir que hay que denunciar. No, pero a veces la pones hay hasta que más generar, en riesgo. hay que generar las condiciones para que esa persona pueda hacer una denuncia, pueda sostenerla, pueda saber que está padeciendo violencia de género, pueda saber a dónde puede recurrir, pueda tener alguna red de confianza para hacerlo. Todo eso requiere una serie de políticas públicas, no puede ser capricho de, bueno, yo en este barrio lo hago, esta persona es buena, esta abogada, este comisario. Interesante lo que decís. Vos sabés que yo no tengo, la verdad, capaz que lo voy a tener, no tengo una sola experiencia de caso de violencia de género, no sé, te escucho con atención porque no tengo ni gente amiga, ni parientes, nadie que... capaz que existe y no me entero. Claro. Entonces no tengo, o sea, no es espontáneo. El que sufre violencia de género, la que sufre, no va, voy a hacer la denuncia. Cuesta mucho eso. En principio tiene que reconocer que padece violencia de género. Tiene que reconocer que esa situación que le parece natural, ¿no? Muchas veces lo escuchábamos de las abuelas, de las madres, de ahora, depende cómo, digo, pero una sociedad tradicional... Bueno, Mirta a ver, Mirta preguntándole a alguien en una mesa qué había hecho, ¿no? Cuando contó que le pegaba. Ahí tenemos una naturalización de la violencia, una revictimización de la víctima, ¿no? Bueno, ahí tenemos un caso que hay que desarmar eso, hay que desarmar que... ¿Te hago una pregunta? Sí. En el caso de Fabiola, se especificó que publicar sus fotos, que contar los detalles, es revictimizarla. ¿Podés ampliarme esto? ¿Por qué? A ver. Bueno, porque se la está exponiendo. Ahora, no sé, digo, ¿quién publicó? Sí, ¿Quién publicó? A ella. De hecho, ella misma después habló y dijo que cuando vio esas imágenes se sintió peor. Claro. Hay que tener cuidado con la persona que es víctima de algo. Pongámoslo en otra situación. A uno le pasó algo violento y pierde control sobre eso y tiene que estar repitiendo qué fue lo que le pasó. No digo esto, yo creo que lo más chiquito, qué sé yo. Lo ve personas que vos no querías que los vea. Digo, contar que uno pasó por una situación de violencia es revivir esa situación de violencia. Es volver a encarnar esa situación de violencia. Si el que te escucha para hacer algo con eso, en un ambiente y te cuida para que eso no te vuelva a lastimar, pero digo, o sea, tiene que tener sentido por un lado y tiene que tener cuidado por el otro. Si yo lo cuento y esto que cuento solo hace que yo pierda control sobre lo que estoy contando y que otro lo pueda ver y que... Morbo. Es morbo. Es morbo, digo, ¿no? Tiene que tener un sentido, tiene que tener un cuidado, tiene que haber gente que esté preparada para esto, tiene que haber gente que no me ridiculice cuando lo digo,
que no me diga cosas que ya sé o que no puedo hacer, ¿no? ¿Y por qué no te vas? No, y de la aparte casa? tiene que haber una aceptación, sí o sí, de la persona implicada. Es decir, mirá, Eso es lo tengo básico. esto. Bueno, esto ya entramos en el tramo, en el aspecto periodístico. Cuando uno tiene una Claro, información si es público, o no una foto público. así, mira, lo consultás, tengo esto, vos sos protagonista de esto, tengo pensado publicar esto, ¿vos estás de acuerdo, sí o no? No, si es no, no, y listo. Que fue lo que no se hizo en este caso, ¿no? De preguntarle, a ver, ¿qué hacemos con la foto? Vos ya hiciste la denuncia, tenemos esta foto, ¿la publicamos o no? Esa Sí, pregunta no igualmente estuvo. esto estaba bajo secreto de sumario. Esto, a ver, salió de la justicia, ¿no? Salió de otro lado. claro. Obvio. Entonces, Como No, pero lo que Pero sí yo ya quiero lo que sí ya concentrarme. se conoció fue la denuncia judicial, eso sí se hizo Ujú. público. El tema que después esa imagen Quiero no tenía sustraerme de eso, la verdad quiero sustraerme porque esto mismo nos está impidiendo saber que, bueno, digo, lo que rescato de esto es que la situación de violencia de género trasciende las capacidades de las personas, digo, una idea que uno tiene que esto le pasa a la gente pobre, que la gente que tiene acceso a abogado no le pasa, ¿no? El género es una categoría en la que siempre la persona, la mujer, digamos, está en una situación de debilidad frente a un hombre, digo. Y acá quiero ir a unas cifras, ¿no? que suelo traer porque son muy gráficas, ¿no? Las he compartido en algún momento con ustedes. Y nosotros vemos cómo se distribuye el dinero en la población, digamos, ¿no? El 10% de la población que tiene menos dinero, digo, que es pobre por ingresos, del 10% de cada 10 personas de las más pobres, 7 son mujeres, ¿sí? 3 son varones. De los 10 más ricos, 7 son varones, 3 son mujeres. Entonces, obviamente, si yo agarro una mujer de las 10 más ricas y la comparo con un hombre de los 10 más pobres, esta mujer de los 10 más ricos va a estar en condiciones de superioridad, de privilegio, de superioridad no me refiero ética, estética ni moral, sino de superioridad económica, política, social, ¿no? Y la persona pobre va a tener menos acceso y va a estar más discriminada y va a necesitar. Ahora, si yo comparo al varón pobre del 10% más pobre con la mujer pobre, bueno, a esa mujer se le van a sumar además Su condición de género. condiciones de sexo, diría, de mujer, De género, claro. que la hacen más vulnerable, ¿no? Y en ese sector, digo, tenemos que lograr que esas personas, digo, sepan que si están en una situación de violencia económica, de violencia verbal, de violencia psicológica, de distintas formas de violencia, puedan registrarlo. Qué interesante, porque, perdón lo que voy a traer a colación, pero es plasmar en la realidad, ¿no? Yo todas las mañanas subo por Combate de los Pozos a la autopista, a la altura de pasando San Juan, la primera doblo, se llama Hefner, creo. Es como una especie, es una sola. Género Hanner se llama, pero no importa. Lo ubicás, Sí, bien. sí. Y subo a la autopista y me vengo para acá. Desde hace ya, esto no es por el gobierno de Milei, por eso para que vean que es objetivo. Desde hace 2 años más o menos, ahí al costadito, hay una plazoletita, ahí al costadito, que primero lo hacían en la callecita que quedaba entre los paredones de la autopista, que iba rumbo De para la la subida. autopista, de la salida, se ponían con una carpita ahí al costado con el peligro de que se caigan y la agarre un auto. Y ahora empezaron a ponerse esta pareja al costado, del lado derecho, donde hay una entradita ahí, un auto es difícil que los atropelle. Bueno, es una pareja, y ahora cuento por qué lo digo. Me conmueve tremendamente. Una pareja, te digo, los empilcho, los baño bien, le doy de comer, los entreno y pueden estar en la televisión, pero sin ningún problema. Empezaron con la valijita, ¿viste? Es decir, se me ocurrió alquiler, pensión, calle. Claro. Y los empecé a ver. Él, dentro de todo, lo veo más o menos parecido. El deterioro de ella era una chica bonita, agradable, está destruida, pero destruida. Vos no sabés la pena que me da, todos los días la tengo que ver, y es una persona, es un fantasma, te digo, da mucha pena verla, mucha pena. Es decir, acá tenés, él está dentro de todo como más o menos lo vengo viendo. Ella es un fantasma, te juro me hace mal decirlo. Me dan ganas de bajarme y decirme, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer?
¿Qué se puede hacer con una persona así? ¿No? Y O a sea, esto quiero ir, en el cómo te puedo ayudar, qué te puedo hacer, quiero que visibilicemos, que veamos, que pensemos en esa persona que, por ejemplo, digo, y en este caso no estamos hablando de que padece violencia de género, pero imaginemos que alguna persona de estas está padeciendo violencia de género. Antes, por ejemplo, tenía el acompañar, digo, esta estupidez que uno dice de clase media, ¿no? ¿Por qué no te llevarle vas? el plato de sopa. ¿Por qué no te vas? No, alguien padece de violencia de género, ¿por qué no te vas? Porque no te vas, porque no es tan fácil irse, porque no se lo permite, porque tiene hijos, porque no tiene dónde irse, porque la violencia económica, digo, antes de llegar a una violencia física se producen un montón de violencias económicas. Entonces digo, bueno, antes había un programa que era el acompañar, que se le acompañaba económicamente para que pueda moverse por ahí. Que trabaje era importante. Entonces digo, antes teníamos el potenciar que a las personas que padecían violencia de género, que habían logrado a partir de visibilizarlo, porque había redes, porque había capacitación, porque había dispositivos específicos, porque no tenían que ir a la justicia donde estaba atendiendo la justicia, sino que había centros de acceso a la justicia en su lugar, que no están más. Entonces digo, no es lo mismo para una persona que vive en González Catán acercarse al vagón que estaba en González Catán para asesorar y acompañar, o a una persona que vive en Villa Palito acercarse al centro de atención a la justicia y empezar a ver qué es lo que hace, que ir al dispositivo específico del Poder Judicial que está en no sé dónde y que atiende de qué manera. Digo, no es lo mismo. Ujú. Esa persona que finalmente visibilizaba, porque había una red de contención, porque había una red de personas, de vecinas, De pares que habían que entendido hablaban de tu qué se mismo trataba idioma, que te conocen, que saben, sí. y que habían sido capacitadas, que habían tenido posibilidad de dialogar y de visibilizar este problema y decirle y acompañarla a este lugar. Bueno, ya esas personas no están. No están porque fueron corridas de distintas maneras, porque las capacitaciones no les llegaron, porque no hubo espacio de diálogo. Los espacios de acceso próximo no están más. Los acompañamientos económicos para que pueda salir de la pensión hasta que se acomode la situación y el que salga sea la persona que ejerce la violencia, no están más. Los potenciar asociados a esto, programas de involucración en el mundo del trabajo y demás, tampoco están. Los centros de acceso a la justicia ya lo mencioné. Digo, entonces, esas personas que padecen violencia de género van a dejar de... esto es lo que más me preocupa. Si nosotros miramos las estadísticas del año que viene, con esta lógica perversa en la que estamos viendo, lo que nos vamos a encontrar es que bajó la violencia de género. Sí, cuando en realidad lo que bajó son las denuncias. Lo que bajó fue el registro, Claro, lo que fue el registro. la capacidad de denunciar y de registrar, de políticas públicas que acompañen esto. Entonces, queridos amigos, cuando uno mira las estadísticas, para acceder a la información, para pensar, para tomar decisiones, es muy importante que uno sea serio, que tome los datos de un modo más o menos prolijo, que compare una cosa con otra cosa parecida, que vea de dónde vienen, que vea por qué se produce un dato y que el año que viene, cuando los femicidios hayan bajado drásticamente, no pensemos que fue por la genialidad de eliminar el Ministerio de Mujeres y todas las políticas que están vinculadas a esto, y nos demos cuenta que lo que pasó ahí fue, por un lado, una invisibilización del problema, y por otro lado, un abandono de las personas que están padeciendo estos problemas para que se las arreglen solas, y solas estos problemas no se arreglan, porque lo primero que hay que hacer cuando uno padece violencia es dejar de estar solo, ¿no? Yo digo, no sé cómo hacer para que dejemos de hablar de un caso relevante y rimbombante que nos permite este goce perverso de ver cómo alguien que tiene poder también sufre, y podamos preocuparnos por las personas que están alrededor nuestro, que estoy seguro que si indagás de otra manera debe haber situaciones de violencia de género que tenemos cerca, y que no estamos viendo y que la vamos a ver mucho menos, no porque no existan, sino porque se hicieron operaciones conscientes y crueles para invisibilizarlas, ¿no? Giancarlo Quadrisi, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y hacernos reflexionar sobre esto que no aparece en ningún lado.